En este video se presenta el documento Pensar al revés, trabajo y organización en la empresa japonesa de Benjamin Coriat. Y lo importante de este documento es, y el objetivo principal de su autor es contrastar dos métodos de producción. Uno de ellos, el método de producción estadounidense, fundamentado en los principios tayloristas y fordistas, y el otro método, el método de producción japonés, mejor conocido como método Toyota u onista. En ambos métodos lo importante es o son las innovaciones que se hacen en torno a la organización del trabajo. Estas organizaciones se van a caracterizar, dice el autor, por cualquier modificación en la organización del trabajo que se traduzca en una avanzada, en un surgimiento de conceptos nuevos en uno o varios ámbitos conexos, que constituyen las técnicas de logística, planificación de fabricación y cómo se asignan las tareas en los puestos de trabajo. Entonces, no necesariamente una innovación que genere cambios drásticos en una industria derivan de cuestiones tecnológicas. En este caso, los métodos de producción taylorista y fordista y el japonés son básicamente métodos de producción cuya innovación se gesta en la organización del trabajo. Este método japonés nace en Japón en los años 50. Sin embargo, el autor menciona que esto no limita su transferibilidad o aplicabilidad a otros espacios socioeconómicos distintos. El autor también comenta que esto se debe de tomar con su debido cuidado y que quizá la verdadera dificultad de poder transferir este método o aplicarlo en otro espacio socioeconómico se gesta en la capacidad de innovación social que debe acompañar a estas innovaciones en la organización. Entonces, ya desde aquí el autor plantea dos cosas, que este método de producción Toyota se va a fundamentar en dos cuestiones, en dos ámbitos, en innovaciones que surgen en dos ámbitos. Por un lado, en la organización del trabajo, pero también en profundos cambios a nivel social. Y que uno explica la otra, complementa al otro. Entonces, si tú lo vas a querer aplicar o transferir a otro espacio socioeconómico, estas innovaciones en la organización del trabajo deben de ir forzosamente acompañadas de las innovaciones sociales que se gestaron en su momento en Japón. Y por eso dice el autor, y de ahí el título del documento, Pensar al revés la herencia occidental. ¿Cómo le hace una empresa para obtener ganancias de productividad que no deriven de esta herencia occidental de producción en escala, de producción en masa de productos estandarizados, que encontraban un camino en el consumo de masas que se gestó durante todo el estado de bienestar posterior a la Segunda Guerra Mundial? Este método, si bien nace en los años 50, enfrentaba un contexto nacional muy específico que después se va a poder adecuar de una manera muy fácil a esta crisis que se da en los años 70 y donde se hace patente la crisis del modelo fordista de producción. Entonces, en este pensar al revés la herencia occidental es cómo obtenemos ganancias de productividad si no enfrentamos la misma demanda que enfrentan estas grandes empresas estadounidenses y cómo tenemos que repensar el trabajo y cómo tenemos que repensar la forma de organizarlo. Entonces, la primera cuestión que me gustaría resaltar de este documento es lo que se denomina o el capítulo denominado el espíritu Toyota. ¿Qué vamos a entender por el espíritu Toyota? Ono menciona que él hizo descubrimientos muy importantes al estar desarrollando este modelo productivo, del cual dos van a ser sus pilares fundamentales: la producción en el momento preciso,
el justo a tiempo y la autoactivación. En esta cuestión, cuando nosotros hablamos de una autoactivación, estamos hablando de que un trabajador esté a cargo de la producción y de la gestión de varias máquinas. Dentro del modelo fordista de producción era sumamente importante la división del trabajo a rajatabla y la especialización del trabajador en una parte de ese proceso de trabajo. Un trabajador, una máquina. Un trabajador, una parte, ¿no?, del proceso productivo. En esta cuestión de la autoactivación me dicen un trabajador, distintas máquinas. Entonces, esos van a ser los dos pilares de este espíritu Toyota. Generar un modelo productivo donde imperara la autoactivación y la producción en el momento preciso. De manera general, y quizá está muy extendida esta idea, de que el método Toyota es igual a una producción con 0 existencias. Y el autor dice, no, el espíritu Toyota no es una técnica de producción con 0 existencias. Dice, es algo más. Estamos hablando que detrás de las existencias se ocultan varias cuestiones que son susceptibles de mejora. De las existencias pueden derivar ahorros significativos para la empresa que disminuyen sus costos de producción. Entonces dice, es algo más que una técnica de producción con 0 existencias. Eso va a ser un resultado, mas no es el objetivo que rige al método Toyota de producción. Este método, como comentamos, tiene su origen en poder concebir un sistema productivo adaptado a la generación, a la fabricación de pequeñas series de automóviles y que esas pequeñas series sean diversificadas. Por eso lo comenta aquí, es concebir un sistema adaptado a la producción a bajo costo de pequeñas series de productos variados. Y el reto era enorme. ¿Por qué? Porque tenían que obtenerse ganancias de productividad. Decía el autor, ¿cómo le hacemos para ser productivos? ¿Cómo le hacemos para ganar en productividad cuando las cantidades no aumentan? ¿A qué se refiere con ello? ¿Cómo ganamos productividad cuando la demanda no aumenta? Contrario a lo que pasaba en el modelo fordista de producción, se podían llevar al mercado grandes cantidades de productos, y en este caso grandes cantidades de automóviles, porque había una distribución del ingreso coordinada nacionalmente y moderadamente jerarquizada que permitía la absorción de estas cantidades, ¿no?, cada vez más grandes de productos estandarizados en masa. La situación en Japón era totalmente distinta. Entonces decían, no podemos nosotros ocupar la herencia occidental de la producción en masa. Sin embargo, si queremos persistir, si queremos ser rentables, tenemos que ganar productividad. El reto es distinto, las condiciones son distintas. En Japón no aplican las economías de escala y los grandes volúmenes de producción, porque el mercado nacional es diametralmente distinto. Entonces, un concepto fundamental en todo este método Toyota es el concepto de la fábrica mínima. Comentábamos unas diapositivas atrás esta cuestión de las existencias y el autor dice, detrás de las existencias siempre vamos a encontrar un sobreefectivo. ¿Sobreefectivo de qué? Sobreefectivo de fuerza de trabajo, sobreefectivo de maquinaria. O sea, las existencias lo que gritan, lo que expresan, es que la demanda solvente y la demanda, dice aquí despachada, la demanda efectiva, la demanda que realmente se ejerce en el mercado, está muy por detrás respecto a las existencias con las que cuenta la empresa. Entonces,
Si estamos hablando de una empresa que tiene que buscar ganancias de productividad, pues para poder generar esas ganancias de la productividad se tienen que hacer ahorros y tienes que identificar dentro de la empresa cuáles son las áreas susceptibles de generarse o de que se puedan hacer ahorros. Y entonces dice, todas aquellas partes de la fábrica donde vemos una acumulación muy grande de inventarios, una gran acumulación de existencias, me dice que hay un sobreefectivo de hombres empleados y de maquinaria de equipo. Si luego entonces, cuando hablamos de una fábrica mínima y estamos pensando al revés, esta herencia occidental de una corporación Ford Motor Company enorme, con múltiples departamentos, con una gran cantidad de existencias, para hacerle frente no solamente a defectos en la fabricación, sino para hacer frente a fluctuaciones en la demanda. Es decir, que si hay un incremento en la demanda de automóviles, la empresa tenía los automóviles necesarios para hacerle frente a esa fluctuación. Sin embargo, para ONO, esta era una técnica muy costosa, porque los inventarios significa capital estancado, capital que está sin moverse. Entonces, el mercado japonés, cuando surge esta idea del método Toyota, era totalmente distinto al mercado estadounidense. Y ONO encuentra que si quiere, ¿no? si la empresa japonesa automotriz quiere crecer, quiere prosperar, tiene que ser todo lo contrario a esta fábrica enorme, gorda. eh, Ustedes lo pueden ver, híjole, a la cual es muy difícil mover. Entonces dice, nosotros tenemos que contar con una fábrica mínima, una fábrica delgada, una fábrica que esté circunscrita a las funciones, equipos y personal estrictamente necesarios para satisfacer la demanda solvente, la demanda diaria o semanal que enfrenta la empresa. Dice, si la empresa quiere reducir costos, la reducción de los costos tiene que ver o va a estar eh, internamente vinculada a la disminución de estos sobreefectivos. Una cuestión importante, y así nace este concepto que es crucial en esta idea de pensar al revés la erección occidental, es el concepto de Kanban, que no es una gestión de las existencias, no es una gestión de inventarios, es gestionar los efectivos a través de las existencias. Entonces, las existencias me van a decir cuáles son aquellas áreas susceptibles de mejora, cuáles son aquellas áreas a través de las cuales yo puedo disminuir mis costos. Entonces, el Kanban me va a permitir a mí, a través de los efectivos, gestionar mis efectivos a través de las existencias. Y una cuestión muy importante en esta idea de la fábrica mínima es que no solamente debo de trabajar con un equipo y con un personal y también con que ese personal tenga funciones específicas que se adecuen a los requerimientos que derivan de la demanda del mercado, sino que también ese equipo y ese personal y sus funciones tiene que ser flexible. Esta fábrica mínima se fundamenta en la flexibilidad del trabajo, que el trabajo, las funciones de los trabajadores sean lo suficientemente flexibles para hacer frente a todas aquellas fluctuaciones cuantitativas, aumento, disminuye la demanda, pero también a las fluctuaciones cualitativas de la demanda. ¿Sí? En contraparte teníamos el método de producción estadounidense, donde el trabajo, las funciones de cada trabajador estaban rígidamente controladas a través de la administración científica del trabajo, a través de un cuerpo de administradores que le decían al trabajador qué es lo que tenía que hacer.
y eso que tenía que hacer era lo único que tenía que hacer. ¿Sí? Era rigidez. En contraparte, cuando hablamos de una fábrica flexible, de una fábrica mínima fundamentada en la flexibilización del trabajo, este trabajador tiene que ser capaz no solamente de hacer una cosa en específico, tiene que ser capaz de hacer varias cosas y tiene que tener la habilidad y el conocimiento para operar no solamente una maquinaria, sino distintas maquinarias, ¿no? Distintas máquinas, distintas herramientas. Luego entonces, esta productividad de la fábrica mínima se va a buscar internamente, endógenamente. Dice, la productividad no va a derivar de economías de escala, sino que la productividad va a derivar de todas aquellas economías que se puedan gestar dentro de la empresa. Otro concepto fundamental y que se va a vincular de manera importante con la fábrica mínima es la dirección al ojo. El autor menciona que esta dirección al ojo es resultado de una costumbre, dice, antiquísima y tradicional que han tenido siempre los amos en las fábricas. Dice, poder ejercer en todo momento y de manera visual un control directo sobre los empleados subordinados. Esto es esencial. Dice, diseñar la planta de tal forma que se pueda ver en cualquier momento, tener un panorama general de todo lo que está pasando en la planta y que también se pueda observar, ¿no?, a través de distintos tableros, cuáles son los estándares operativos, si hay algún problema en alguna de las líneas que no permita o que vaya a obstaculizar el flujo continuo de producción. Entonces dice, a través de un sistema de semáforo de luz naranja, de luz roja, dice, si vemos una luz naranja significa que en una parte de esta planta, de este flujo de producción se necesita ayuda. Se ve cuando hay luz roja si se necesita detener la línea. Entonces, aquí estamos hablando que si me están hablando de una dirección al ojo, va a haber supervisores que en cada momento y desde cualquier lugar van a poder identificar o van a poder tener toda aquella información clave que necesitan para que el flujo productivo se desarrolle de una manera constante, se desarrolle de una forma sin obstáculos. Entonces, esto va a reforzar la idea que comentamos en la anterior diapositiva, que las economías y las ganancias de productividad se van a buscar de manera constante en el interior de la fábrica, más que estar fundamentadas en economías de escala. La siguiente pregunta que nos deberíamos nosotros formular a este nivel es, ¿y por qué en Japón? ¿Por qué en Japón es que surge este modelo onista de producción, este modelo Toyota, este modelo japonés que va a ser un importante contrincante de los métodos de producción estadounidense? Una cuestión que señala el autor citando a ONU es que la innovación, y esa es una innovación organizacional de una importancia crucial, que la innovación nace siempre de la necesidad. ¿Sí? Entonces dice, esta innovación que surge en el mercado japonés, que nace en Japón, se puede dar un vis a vis con las innovaciones en la organización surgidas en el mercado estadounidense. Y en este sentido de lo que menciona ONU, que la innovación nace de la necesidad, estamos hablando que Japón tenía un mercado limitado, tenía un conjunto de limitaciones que no le permitían aplicar los métodos ya exitosos de la industria automotriz estadounidense. Pero ONU reconocía que cualquier limitación también es una oportunidad. Y una oportunidad para aplicar, para implementar cosas nuevas que pudieran, ¿no?, ayudar a salvar
esa necesidad. Entonces, cuando nosotros revisamos cómo nace este sistema productivo, es muy importante, dice el autor, que echemos una mirada atrás, ¿no? Que tengamos un panorama cronológico de fases y momentos clave en la concepción de este sistema Toyota. La primera fase se puede periodizar de 1947 a 1950. Y entonces dice aquí que en este periodo se van a realizar las primeras innovaciones en la organización del trabajo que tienen por objetivo introducir la autonomización. Ya lo comentábamos, ¿no? ¿Qué significa la autonomización? Que un solo trabajador desempeñe diferentes funciones y que opere diferentes equipos. Y esa autonomización no, no estuvo alejada de una resistencia importante por parte de los obreros calificados japoneses, ¿no? Este principio de la autonomización no fue aceptado de una forma muy fácil. Esto requirió o se va a manifestar en una huelga obrera que va a tener también consecuencias muy importantes en la concepción de este sistema productivo. Entonces, cuando estamos hablando de que se va a confiar a un mismo obrero el manejo, dice, y la administración simultánea de varias máquinas, requiere a su vez una organización y una adaptación del espacio de las plantas totalmente distinta. Entonces, ¿a qué se refiere el autor con esto? Si yo quiero responsabilizar a un obrero de la administración de varios equipos, si yo lo voy a responsabilizar de la ejecución de diferentes funciones, la logística al interior de la planta, toda esta cuestión de cómo se organicen, cómo se diseñe las diferentes fases productivas, lo tiene que permitir el layout. ¿Cuáles van a ser? ¿Dónde voy a poner al obrero? ¿Junto a qué máquinas? ¿Cómo puede intercambiar? Entonces, eso también, esa autonomización también requiere una adaptación del espacio de la planta que permita que se dé la autonomización. La segunda cuestión es la fase 2, y aquí el autor la denomina impacto de los años 1949 a 1950. Aumentar la producción sin aumentar los efectivos. Hay aspectos clave, aspectos cruciales en estos años. El primero es una crisis financiera que se da en 1949 y que el autor menciona que esta crisis financiera se gesta o es resultado de la particular forma en que se producía en esa época en Toyota, una época donde se daba un gran despilfarro tanto en tiempo como en insumos, que la va a llevar a una crisis financiera que hace necesario que se dé una reestructuración dentro de la empresa, que el banco, en este caso el Banco de Japón, dicte la forma en que se tiene que reestructurar la empresa, mientras antes en Toyota estaba integrada la producción de los automóviles y su distribución. A raíz de esta crisis, ¿no? y que el banco interviene en la empresa, va a darse una decisión entre la producción y la distribución. Y no solamente eso, en esta cuestión de la crisis financiera, el banco va a dictar, ¿no? En algunas cuestiones esta cuestión que para salir de la crisis se tiene que reducir de manera importante el personal con el que cuenta la empresa, ¿no? Entonces va a ser muy importante toda esta cuestión de la crisis financiera cuando se presenta en los años 49 y cómo va a impactar en este caso el surgimiento del método Toyota, porque el grupo bancario, ¿sí?, encabezado por el Banco de Japón, dice que para salvarla de la quiebra
va a tener que implementarse un plan draconiano, es decir, un plan sumamente drástico en función de reducir los costos. ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión bien importante que se da en este periodo que estamos revisando, 1949-1950. Entonces, también durante esa época lo que va a suceder es que va a estallar una huelga, dice, de proporciones muy importantes y que va a estar vinculada a dos cosas, a las imposiciones, a las restricciones impuestas por esta reestructuración que pide el grupo bancario, pero también va a estar o va a ser resultado también de reticencias que se dan dentro del sector obrero ante este concepto de la autonomización. Entonces, aquí estamos hablando que esta huelga coincide, o sea, dice, es una huelga de tal proporción que se despiden a 1.600 trabajadores. Y no solamente eso, dimite el presidente fundador de Toyota. Dice, pero de una manera sarcástica, cuando se da esta cuestión de la huelga y cuando finaliza la huelga y el despido de tantos trabajadores, coincide en que se desencadena, surge la guerra de Corea. Y a raíz de la guerra de Corea, aumentan los pedidos masivos, dice, a la casa Toyota. Entonces, esto también va a servir de una manera importante al surgimiento de este sistema productivo, porque para los directivos de esta empresa, que ellos hubieran hecho frente a este aumento, a esta fluctuación de la demanda derivada de la guerra de Corea, contratando a trabajadores, los hubiera hecho quedar en el ridículo. Por lo tanto, tenían que buscar internamente innovaciones, medios que les permitieran aumentar su oferta para hacer frente a este aumento en la demanda. Entonces, eso también fue muy importante. En la fase 3, y vean, no estamos hablando de finales de los 40, años 50. Dice, en los años 50 se da la importación a la fabricación automotriz de las técnicas de gestión de las existencias en los supermercados de Estados Unidos, el nacimiento del Kanban. Entonces, platicábamos que durante esta cuestión y buscando Ono, ingeniero de profesión, y una cosa que me faltó resaltar es que cuando se da el salto a este método o a la producción de automóviles, Toyota nace no siendo una empresa automotriz, nace siendo una empresa textil. Y entonces se trasladan al sector automotriz conocimientos gestados en otra rama industrial. Innovaciones técnico-organizativas que estaban sumamente vinculadas a la industria textil y que van a tener una cabida en la industria automotriz. Entonces, en esta fase 3 de los años 50, Ono, buscando, ¿no?, de donde sea, encontrar la inspiración para generar internamente ganancias de productividad, se da cuenta, dice, y le causa una impresión muy fuerte lo que él observa en los mercados o en los supermercados estadounidenses, donde ustedes han visto un supermercado y cuando van a comprar algún producto en el supermercado no cambian todo el rack, sino únicamente lo que hacen es que, dependiendo del producto vendido, así van gestionando sus existencias, reponen lo que se vendió, reponen lo que la demanda consumió. Entonces, esta cuestión de la técnica del supermercado va a ser importantísima en el desarrollo del método Toyota, porque dice, esta innovación que surge en el sector comercial se puede aplicar en el sector de la producción. Entonces, aquí nace esta idea de la producción al momento, producir en función de lo que la demanda está pidiendo. Y va a ser muy interesante.
Entonces dice, y no solamente este método Kanban va a aplicar dentro dentro de la empresa Toyota, sino que también era muy importante que sus proveedores, los subcontratistas, funcionaran bajo esa lógica. Entonces, en esta fase, y me voy a permitir leer una cuestión importante, vean la fecha, es 1962-1973, y citando textualmente a Coriat, dice, de 1962 a después de 1973, el esfuerzo se dirige a los subcontratistas y abastecedores. ¿Esfuerzo de qué? De implementar el método Kanban. Dice, al tiempo que el sistema sufre numerosos desarrollos y perfeccionamientos internamente. Aquí hay que recordar que tras el impacto petrolero de 1973, Japón enfrenta un periodo que creía ya caduco, el del crecimiento lento e incluso crecimiento negativo. Situación, como hemos dicho, en la que el método ONO hace maravillas, pues este método se concibió desde su origen para enfrentar situaciones de búsqueda de ganancias de productividad a falta de incrementos de dimensiones y de economías de escala. Entonces, 1962-1973 y principalmente 1973 coincide con el agotamiento del modelo fordista de producción, con la crisis de los 70. Dice, y este método, el método Toyota, el método onista, surgió precisamente para ello, para enfrentar la búsqueda de ganancias de productividad ante un mercado constreñido, ante la ausencia de economías de escala. Finalmente, me gustaría resaltar dos cuestiones. Aquí dice el autor, este método y por qué nace en Japón se vincula de manera importante con tres aspectos cruciales. Ya hablamos de uno, de la crisis financiera de 1949, pero es muy importante porque todo lo que se mencionó de lo que llevó al despido de tantos trabajadores, pero otras cuestiones también van a ser muy importantes como lo es la característica del mercado automotriz japonés y el mercado laboral y las relaciones industriales. En el primer ámbito, eh, dice Coriat que después de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente Japón fue un país que sufrió importantes consecuencias a raíz de la guerra y que después de la guerra tuvo una presencia estadounidense en su territorio. Después de la guerra era prioridad reconstruir todo el aparato productivo en sectores cruciales como era la explotación hulera, la siderurgia, las máquinas y los bienes de producción. En el ámbito de la industria automotriz también se gestaron, se emitieron leyes cuyo objetivo era incentivar su crecimiento. Sin embargo, estamos hablando que en 1950 la industria automotriz japonesa estaba años luz de la industria automotriz estadounidense. A pie de página, el autor nos da un comparativo de la capacidad de la industria japonesa respecto a la industria automotriz estadounidense y alemana. Y nos dice que en Estados Unidos, sé que mientras que en Japón en 1950 se fabricaban 32,000 vehículos de motor, en Estados Unidos en 1955 se vendían 9,200,000 automóviles. O sea, 9 millones respecto a 32,000, de los cuales no todos eran automóviles, sino eran camiones, ¿no?, que estaban destinados a la construcción de obra pública en Japón. En Alemania eran 909,000 automóviles y en Francia 725,000. Entonces, hay una cuestión aquí importante. Dice, el volumen de producción japonés en 1955, que ya había aumentado y que era de 40,000, dice, era inferior
a la producción de Estados Unidos, en este caso de Ford Motor Company, cuando lanzó el famoso modelo T en 1912. ¿Sí? Entonces, estas cifras únicamente para que vean el atraso, el rezago de la producción de automóviles en Japón. Y no solamente eso, decía que dentro de Japón había estos 32,000 automóviles o vehículos automotores y 40,000 en 1955 eran resultado de la producción de muchas empresas que cubrían esa demanda tan pequeña con productos diversificados. Entonces también nos habla de un grado de competencia interna muy fuerte. Eh, una cuestión importante aquí y que mencionaba Ono, él decía que en estos primeros años de 1950, 1951, 1952, que él jamás se hubiera imaginado la cantidad de automóviles producidos en Japón. Si ustedes echan un vistazo atrás y simplemente se asoman ahí a su ventana, vean cuántos autos japoneses no pasan respecto a los autos americanos. Que la industria automotriz americana en un momento fue líder indiscutible en este sector. Y que Japón, aún con este atraso, va a llegar a dominar un sector, y no solamente en este momento hablamos de Japón. ¿Sí? Los autos que también vemos rodando en nuestras calles son automóviles chinos, coreanos. Bueno, los chinos todavía no han llegado, pero estamos hablando de qué? De Occidente, ¿no? El arribo de, 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 de Asia en una industria en la que no dominaban. Y una cuestión muy importante aquí era que en 1950 el Banco de Japón dice que declaraba que, dada esta división internacional del trabajo, visto el poder de la industria automotriz estadounidense, parecería inútil querer desarrollarla en Japón. Y yo creo que esta frase nos da una lección muy grande, en el sentido de que aún con todo este atraso, se desarrolló una industria, se desarrolló con una industria, con una cuestión, con una idea nacional, y veamos que esta idea llegó muy, muy, muy lejos. Contrario a lo que nos han dicho las teorías de la liberalización del mercado, que mejor dedícate a aquello que sabes hacer. Porque lo demás, dado que en esta división internacional del trabajo los demás te llevan años luz de ventaja, mejor no lo hagas. Y finalmente, para cerrar, es muy importante que también echemos un vistazo a las cuestiones del mercado laboral y de las relaciones industriales de la época. Esta cuestión de la autonomatización generó fuertes reticencias obreras dentro de los trabajadores que estaban en la empresa Toyota. Y hubo rispideces muy importantes entre el sindicato, un sindicato de industria fuerte, y la empresa. Sin embargo, en todos los intentos de huelga y de reivindicaciones salariales y de no adecuarse a estas nuevas normas, a estas nuevas funciones, a estas nuevas técnicas de gestión de la producción, el sindicato perdió. Y dice que uno de los grandes logros de la dirección de la empresa fue que logró transformar, dice, una rama local del sindicato de industria en un sindicato interno, en un sindicato de casa, en un sindicato de empresa, que también se le denomina como un sindicato corporativista. Entonces, dice, ese sindicato va a ser disuelto y lo va a relevar otro, pero con la misma tónica. Entonces, dice que en 1954 la consigna era proteger nuestra empresa para defender la vida. Y estamos hablando que toda esta combatividad del sindicato de industria queda diezmada con el surgimiento de este sindicato de empresa o corporativista.
el autor menciona que desde entonces en Toyota, la huelga prácticamente ha desaparecido. Y no solo eso, dice, el sindicato dentro de la empresa o este sindicato de empresa, la actividad dentro del sindicato, la actividad sindical, dice, se convierte en uno de los pasos esenciales que aseguraban la promoción de los dirigentes y la formación de las élites de la casa Toyota. Entonces, Coriat dice que no tenemos que tomar de una forma muy simplista estas cuestiones. ¿Por qué? Porque él menciona que esta, esta, este viraje hacia un sindicato de empresa va acompañado con un conjunto de contrapartidas implícitas o explícitas que se da al sindicato y a los trabajadores de estas grandes empresas a cambio de implicarse en la producción a través de gestarse un trabajador polivalente y que puede desempeñar diferentes funciones y que puede desempeñar, que puede administrar diferentes máquinas en función de lo que le pide la empresa. Entonces, en particular, menciona el autor que en este sistema de contrapartidas implícitas o explícitas, de las más importantes va a ser el empleo de por vida y el salario de la antigüedad. Y que gracias a esto dentro de la empresa se van a instaurar mercados internos de trabajo. Es decir, que una persona, aun cuando empiece en los niveles más bajos de la empresa, ¿no?, puede ir avanzando a diferentes puestos de trabajo que queden disponibles. Si hay una vacante, no se va a tratar de cubrir desde fuera, sino desde dentro, crear estos mercados internos de trabajo y que compaginado con la actividad sindical del trabajador, este puede llegar a ser parte de la élite de directivos de la empresa. Entonces, son cuestiones muy, muy interesantes y se cierra este documento con un párrafo que a mí me gusta mucho. Dice, al principio, un ingeniero procedente de la industria textil enfrenta, en un Japón desangrado por la guerra, la tarea de edificar una industria automotriz, mientras que en Occidente, la Ford, la General Motors y muchas otras aplastan al mundo con su poder y sus conocimientos prácticos. El ingenierito sin mercado interior y sin materias primas enfrenta e interpreta la cuestión insólita que se le plantea. En menos de una década, el espíritu Toyota está constituido. Para acceder a él, se necesita una revolución mental, previene Ono. Se trata, ni más ni menos, que de pensar al revés toda la herencia legada por la industria occidental. Producir, no según el método estadounidense que concatena grandes volúmenes de productos altamente estandarizados, existencias y economías de escala, sino en volúmenes limitados, sin economías de escala y sin existencias, productos diferenciados y variados. Y a pesar de ello, y este es el verdadero desafío, obtener ganancias de productividad, producir a costos cada vez más bajos. Gracias.